Bienvenidos a la 19ª charla del ciclo Hitos de la Reforma Macroeconómica en el Perú, en homenaje a Renzo Rossini. Nos encontramos en un salón de Zoom y transmitiendo en vivo a través de Facebook. Los participantes pueden dejar preguntas a nuestro invitado como comentarios y, si el tiempo lo permite, se las formularé hacia el final de su exposición. Un saludo a nuestra audiencia virtual y gracias a todos por su interés. Los acuerdos de Basilea sobre regulación bancaria proveen lineamientos sin duda útiles, pero que prestan poca atención a temas que son relevantes para los sistemas bancarios de América Latina y el Caribe. Por otra parte, la región cuenta con superintendencias y bancos centrales muy capaces que han aprendido muchas lecciones importantes sobre el manejo de los riesgos financieros, dada su historia de capear varias crisis financieras. Entonces cabe preguntarse, ¿sería conveniente pensar en un acuerdo sobre la regulación bancaria alternativo que sea consistente con las recomendaciones mínimas de Basilea, pero que incorpore las particularidades regionales? ¿Es este acuerdo posible? Nuestro invitado esta noche, Andrew Powell, ha pensado mucho sobre este tema y sostiene que la respuesta es sí en ambos casos. Tendremos el gusto que él mismo nos cuente las razones detrás de este razonamiento. Andrew es asesor principal del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, ha sido investigador visitante en el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y la Universidad de Harvard. Fue economista jefe del Banco Central de Argentina. En el ámbito académico ha desempeñado labores docentes y administrativas en la Universidad Torquato Di Tella, University of London, University of Warwick y Nuffield College en Oxford. Ha publicado numerosos artículos académicos en prestigiosas revistas internacionales en temas como commodities, administración de riesgos, regulación bancaria y finanzas internacionales. Llevó a cabo sus estudios de pregrado, maestría y doctorado en University of Oxford. Estimado Andrew, aprecio muy sinceramente que nos acompañes esta noche para discutir este tema tan interesante. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, muchas gracias a Diego y a todos los en la organización de este evento y también en la iniciativa, que realmente es una gran iniciativa en homenaje a Renzo. Lo voy a compartir la presentación, entonces tengo los slides en inglés, pero obviamente lo voy a hablar en español. Y la presentación se llama Lima 1, una humilde propuesta para la regulación bancaria en América Latina y el Caribe. Entonces, primero, otra vez, para empezar, esas son mis opiniones, estrictamente mis opiniones y no necesariamente las opiniones del BID o alguna otra institución. Entonces, realmente es una gran iniciativa en la memoria en homenaje a Renzo Rossini y agradezco muchísimo a los organizadores por la invitación. Yo quiero empezar explicando un poco por qué elegí ese tópico para ese evento y también está relacionado con cómo yo conocí a Renzo. Y yo conocí a Renzo en la segunda parte de la década de 90. Yo fui el economista jefe en el Banco Central de Argentina, como comentó Diego, y Renzo en ese momento tenía el mismo puesto en el Banco de la Reserva en Perú. Y hablamos bastante en esa época, ¿no? Había algunas similaridades entre Argentina y Perú por la dolarización de sus economías y la regulación de los bancos. Pensamos bastante en términos similares. Y obviamente muchas diferencias también, pero hablamos bastante y encontramos muchos temas para hablar, especialmente sobre la regulación bancaria. Y luego mi jefe en Argentina, el gobernador del Banco Central en ese momento, tenía la idea de mandar comentarios primero para acordar comentarios entre los distintos bancos centrales en la región y mandar comentarios acordados, digamos, al Comité de Basilea, el Basel Committee for Banking Supervision en inglés, ¿no? El Comité de la Supervisión Bancaria de Basilea, sobre la propuesta de Basilea II. La primera propuesta de Basilea II salió en 1999. Y creo que lo mandamos los comentarios probablemente el empiezo de 2000, algo así. Y yo recuerdo muy bien
cuando mi jefe sugirió con esa idea y decía, Andrew, tenemos que coordinar comentarios acurados entre los bancos centrales de la región, y lo llamé a Renzo y decía, Renzo, ¿podemos hacer esto? Y como todos que conocían a Renzo, Renzo fue a veces bastante escéptico, ¿no? A ideas muy nuevas y diferentes, y yo recuerdo un poco su escepticismo en ese momento. Pero luego empezamos a hablar y empezamos a charlar un poco con él y con otros economistas jefes de los bancos centrales o gente que tenía responsabilidades para la regulación bancaria. Y bueno, empezamos a trabajar y fue un proceso súper interesante. Y bueno, Renzo me ayudó mucho en ese trabajo. Obviamente tiene una reputación muy buena entre los bancos centrales. Entonces, cuando Renzo empezó a pensar y involucrarse en ese proceso, fue una gran ayuda y al final logramos acordar comentarios con casi todos los bancos centrales en la región y lo mandamos al Comité de Basilea. Ahora, si el Comité de Basilea en ese momento escucharon nuestros comentarios, realmente no puedo decir. Pero es la verdad que en los años después, el BIS, el Banco de International Settlements en inglés, que es el anfitrión del Comité de Basilea, sí empezó a hablar mucho más con los países emergentes y abrió sus puertos a varios países emergentes para invitarlos a sus reuniones, etcétera. Entonces, espero, me gustaría pensar que nuestras fuerzas tenían algún impacto, digamos, para mostrar que teníamos algo para decir, digamos, de América Latina sobre estos temas. Ahora, entonces, este fue una fuerza, el fin de la década 90, el empiece de 2000, pero yo me seguí pensando sobre todos estos temas y, digamos, y durante los años, en algún momento me invitaron a ASBA, que es la Asociación de Superintendencias de Bancos de las Américas, para hacer una presentación en una de sus reuniones en América Latina. Y bueno, yo hice una propuesta un poco para que tenemos que acordar una regulación, un enfoque de regulación bancaria común entre los países en América Latina. Y dado esa reunión de ASBA, estaba en Lima en ese año, entonces mi propuesta, yo puse el nombre Lima 1. Y bueno, yo le expliqué, en algún momento le expliqué a Renzo la propuesta Lima 1 que tenía su origen en nuestro trabajo en el fin de la década 90 y él prestó tanta atención a la propuesta, me hizo algunos comentarios súper buenos y interesantes. Entonces, un poco por toda esa historia, elegí ese tema para ese evento hoy. Y buenas noches a todos en homenaje a Renzo Rossini. Entonces, lo voy a explicar hoy cómo fue el proceso de pensamiento, de cómo llegamos, digamos, o cómo llegué de las propuestas de Basilea. El torre del BIS, el Bank of International Settlements, es el foto a la izquierda. Entonces, cómo llegué a pensar, digamos, de las propuestas de Basilea o las recomendaciones de Basilea a la propuesta de Lima 1. Entonces, hoy lo voy a explicar un poco eso y para explicar eso lo tengo que revisar un poco la historia de los acuerdos de Basilea. Seguramente algunos de ustedes conocen los acuerdos de Basilea, entonces pido disculpas si esto es terreno bien conocido, pero tengo que explicar un poco eso para luego explicar la idea de Lima 1 y cómo, digamos, uno puede pensar en Lima 1, sus objetivos y qué debería consistir en la propuesta de Lima 1. Y luego lo voy a sugerir que esto sigue siendo bastante relevante hoy, entonces no es solamente historia, pero espero que siga
relevante la discusión y la propuesta. Y luego, para terminar, lo voy a hacer algunos comentarios un poco sobre los desafíos que tenemos en los sistemas financieros de América Latina hoy, que es un poquito distinto, pero para que tenemos algo que es muy corriente y tiene cierta relación con algo que lo voy a explicar cuando llego a esa parte que sería la conclusión de la charla. Entonces, primero empezamos con la historia. Bueno, como seguramente muchos de ustedes saben, el primer acuerdo de Basilea I, salió en el 1988 y básicamente tenía el objetivo de evitar arbitraje. Especialmente había preocupación de bancos japoneses en ese momento que tenía capital muy bajo y estaba en competencia en cierta medida con los bancos americanos y los bancos europeos especialmente y en el mercado internacional de préstamos. Y si recordamos, en esa época no existía un mercado internacional de bonos. Ese fue antes los planes de Brady, que realmente todos los mercados de bonos internacionales, por lo menos en la época reciente. Y entonces lo que fue muy activo fue un mercado de préstamos con los bancos internacionales. Entonces, su objetivo primario fue evitar arbitraje, digamos. Y creo que Basilea I fue súper exitoso. Y la manera que yo siempre me gusta explicar es que estableció un lenguaje común. El lenguaje común, en algún sentido, se puede resumir en la frase activos a riesgo. Entonces, Basilea I propuso un concepto activos a riesgo que fue básicamente todos los activos de los bancos, todos los distintos tipos de los activos de los bancos, multiplicado por un peso, un risk weight, digamos, que reflejaba en cierta medida el riesgo de ese activo. Entonces, la suma de esto fue los activos a riesgo de cada banco. Y bueno, su recomendación, porque Basilea emite solamente recomendaciones, ¿no? Es para cada país para decidir qué quiere poner realmente en su legislación y en sus normas regulatorias. Pero su recomendación en ese momento fue un nivel de capital que sería por lo menos 8% de los activos a riesgo. Y ese acuerdo de recomendaciones mínimas de capital salió en el año 1988. Y bueno, había algunos cambios durante los años. Lo más importante es probablemente una adición en el año 1996 para incluir riesgo de mercado, porque Basilea I fue básicamente solamente sobre riesgo crediticio, solamente el riesgo crediticio de préstamos y no los riesgos que tienen los activos financieros en los balances de los bancos. Entonces, esta adición fue en 1996 y como yo decía, fue muy exitoso en el sentido que más que 100 países decían que adoptaron Basilea I. Entonces fue probablemente el estándar financiero más exitoso en la historia del mundo, en el sentido que más que 100 países por lo menos decían que adoptaron esa propuesta, ahora con esa recomendación. Y su gran digamos, valor realmente fue su simplicidad. Es una regla súper simple, ¿no? Calcular los activos a riesgo y luego medir el capital como un porcentaje de estos activos a riesgo. Pero sin embargo, muchos países adoptaron ese regla, decían que adoptaron esa recomendación, pero existían muchas diferencias entre países, diferencias en las definiciones, y en los pesos que usaban para distintos activos y también diferencias en el enforcement, cómo fue el monitoreo y la supervisión del acuerdo entre distintos países. No voy a entrar en más detalle, pero solamente lo dejo ahí, que muy exitoso el acuerdo, pero con ciertas preocupaciones en algunos lugares
sobre cómo fue implementado en algunos países. Ahora, luego venía Basilea II. Y primero explico lo que es y luego hablamos un poco más sobre las ideas. Entonces, como yo dije antes, la primera propuesta salió en el año 1999, pero luego había una segunda propuesta en 2001, una tercera propuesta en 2003 y el documento final en 2004, luego algunos cambios y una versión final, que no sé si fue realmente final, pero decían final, en el año 2006, ¿no? Pero digamos, en realidad sí, seguían algunos cambios. El acuerdo sobre los riesgos mercados básicamente no fue cambiado, entonces también había cambios en eso en 2008, etcétera. Entonces llevó muchos años para negociar, muchos comentarios, muchas revisiones. El documento final 2004, pero un periodo de adopción y justo fue adoptado por muchos países y luego venía la crisis global financiera, ¿no? En 2007 y 2008 venía la crisis global financiera. Ahora, ¿qué fue la idea de Basilea II? Bueno, la idea de Basilea II fue mejorar la relación entre capital y riesgo, porque las ideas de Basilea I tenían el valor de simplicidad, pero fue posiblemente demasiado simple, ¿no? Que no había una relación muy buena entre riesgo y el capital de los bancos. Entonces, este fue el primer objetivo. El segundo objetivo para mejorar no solamente la regulación o la recomendación, pero también poner mucho más énfasis sobre el proceso de manejo de riesgos y no solamente una regla de capital. Entonces salió un poco la idea de arbitraje, pero ese también estaba, pero con estos otros dos objetivos, enfoque sobre procesos y enfoque sobre la relación entre capital y riesgo. Y Basilea II tenían 3 pilares. Y pilar 1 fue sobre los requerimientos, la parte realmente cuantitativa. Había un pilar 2, que es lo que puede hacer el supervisor y lo que debería hacer el supervisor y lo que debería también hacer los bancos. Entonces, los poderes que tiene el supervisor, el proceso de supervisión y también el proceso de manejo de los riesgos adentro de los bancos. Ese fue pilar 2. Y pilar 3, que era sobre transparencia y disciplina del mercado. Y adentro de pilar 1, varios enfoques. Entonces había un enfoque muy simplificado y estandarizado. Ese enfoque muy cerca de Basilea I, entonces no había muchos cambios contra Basilea I. Luego lo que se llama el enfoque estandarizado, y ese enfoque tenía la idea de usar los ratings de calificadores de riesgo, entonces usar sus calificaciones para mejorar el link entre capital y riesgo. Entonces, si un banco estaba prestando a una empresa que tenía un rating, entonces se puede usar ese rating para calcular el requisito de capital. Ese fue el enfoque estandarizado. Y luego un enfoque con calificaciones internas de los bancos, el enfoque de los ratings internos de los bancos. Y eso también había 2 versiones. Había una versión más básica, que se llamaba en inglés Foundation, entonces más simple, y una versión más avanzada. Y estas versiones usaban modelos que pudieron desarrollar los bancos mismos y siguiendo el enfoque, usar sus ratings internos, sus datos internos sobre la probabilidad de default, sobre la pérdida si hay un default, etc. Y el rol de los supervisores era básicamente entonces autorizar el enfoque que tenían los bancos y autorizar los métodos que usaban los bancos para establecer los ratings, para establecer la probabilidad de default, establecer los loss given default y también qué modelo usaban para generar entonces los riesgos de su portafolio de préstamos,
dado estos variables. Y luego muchos otros temas también que tenían pila 1 sobre mitigación de riesgos, el rol de colateral, sobre securitización y también sobre otros riesgos. Entonces, no solamente el riesgo crediticio, pero también sobre riesgo operacional, sobre riesgo de mercado, etcétera, etcétera. Entonces, mucho más complicado, muchísimo más complicado que Basel I, pero y con muchas ideas, muchas alternativas que los bancos pueden elegir o los supervisores en distintos países pueden elegir para usar, para luego los bancos pudieron seguir, digamos, para establecer sus requisitos de capital. Ahora, como yo dije, salió esto justamente antes de la crisis global financiera, ¿no? Justo antes, entonces, 2007, y luego venía la crisis 2008, y entonces muchas críticas que venían, primero críticas del norte, digamos, del norte mismo. Primero, cuando salió Basilea II, había preocupación sobre el arbitraje entre los distintos enfoques. Entonces, al principio había una idea que posiblemente los bancos pudieron elegir entre los distintos enfoques y luego no, las superintendencias tienen que decir qué bancos tienen que seguir qué enfoques, un poco para bajar el riesgo de arbitraje. También, si uno hace una relación entre riesgo y capital, eso, digamos, en los malos momentos, los riesgos van a aumentar. Entonces, si los riesgos aumentan y si el capital tiene relación con los riesgos, eso implica una prociclicalidad en los requisitos. Entonces, en los malos tiempos, los requisitos de los bancos van a aumentar y eso podría hacer daño, digamos, a las economías. Puede ser contraproducente, digamos, si en los malos momentos los bancos mismos tienen que buscar más capital. Y en los momentos buenos, los bancos van a tener menos requisitos y pueden prestar más. Entonces, si hay un boom de crédito, ese boom puede ser mayor todavía porque los bancos necesitan poco capital y pueden prestar más, pueden entonces contribuir al boom que estamos viendo. Entonces, estos críticos salieron bastante rápido de la propuesta y además fue notable que algunos bancos que adaptaron sus modelos propios y tenían sus propias estimaciones de riesgos, el resultado que salió de todo eso fue un nivel de capital bastante bajo, bastante bajo. Y no solamente el nivel de capital bajo, digamos, menor que el 8% de Basilea I, no solamente eso, pero también con un nivel de calidad de capital. No hablamos todavía de qué es capital, pero hay distintas formas de capital y no solamente todas las formas de capital pueden absorber las pérdidas, digamos, no pueden enfrentar las pérdidas. Hay capital común, el equity común de los bancos que sí puede enfrentar pérdidas, pero capital que no es capital básico, capital que se llama Tier 2 en inglés, que puede ser una deuda subordinada, otras formas de capital, realmente no son muy buenos para enfrentar las pérdidas que pudieran absorber, que pudieran enfrentar los bancos. Y esto fue, estas características de Basilea II digamos, llevó a muchas críticas antes y por supuesto después de la crisis financiera global. Además, una otra que fue la relación entre los bancos y los productos estructurados que ellos crearon. Entonces, los bancos crearon muchos productos y luego lo sacaron de sus balances y lo pusieron en distintos vehículos, ¿no? En los special purpose vehicles, como se dicen en inglés, o los fideicomisos, se dice en algunos países en América Latina.
y afuera de los balances de los bancos mantienen algunos de estos riesgos, pero el tratamiento de estos riesgos que tienen en sus balances fue bastante generoso y las relaciones entre los bancos y estos fideicomisos que crearon no fue muy transparente y no fue no fue bien reflejado, digamos, en sus requisitos de capitales. Una cosa para notar ahí que me parece que es interesante y importante. Yo en realidad soy inglés, que no sé si algunos de ustedes me conocen, posiblemente conocen la historia, pero yo soy inglés, pero por razones personales, yo trabajé en Argentina muchos años, más que 10 años, y como 5 o 6 años de estos 10 años en el Banco Central de la República de Argentina. Pero cuando yo mudé a Argentina, me sorprendió muchísimo las distintas formas de la regulación bancaria comparando Inglaterra y América Latina. Y creo que tiene que ver con la naturaleza de nuestras legislaciones fundamentales, ¿no? Que en el mundo anglosaxón tenemos una cultura distinta y en las legislaciones de América Latina sigue más los códigos napoleónicos, digamos, es una distinta cultura de leyes y una cultura distinta de normas. Una manera de resumir esa diferencia, que es un poco demasiado simple, pero se entiende, creo, el punto, es que en el mundo, en Inglaterra, en Estados Unidos, básicamente los bancos pueden hacer distintas actividades, excepto si estas actividades están prohibidas, ¿no? Hay actividades que no se puede hacer, pero si no hay legislación que dice que un banco no puede hacer una cosa, y en general el banco puede hacer esa actividad. Y en el mundo, en América Latina, por ejemplo, en mayor edad de los países en América Latina, es exactamente otra vez, ¿no? Los bancos no pueden hacer cosas excepto si están autorizados para hacerlos. Entonces, hay mucha gente que dice, mira, América Latina sobrevivió la crisis financiera global porque América Latina no tenía todos estos mercados de capitales, no tenían estos productos estructurados, no tenían todo esto, no tenían esa innovación financiera, entonces por eso América Latina sobrevivió la crisis financiera de 2008-2009. Ahora, yo creo que la causalidad es un poco distinta. Gracias, son los bancos que son súper importantes para crear estos mercados. Ellos quieren estos mercados justamente para usar su capital en la manera más eficiente posible, digamos. Esa sería la versión optimista, ¿no? La versión más pesimista es que los bancos quieren hacer arbitraje de cualquier regla que existe. Esa es la versión más pesimista. Pero tomamos la versión más optimista. Ahora, entonces, fueron los bancos que crearon estos productos justamente para hacer más eficiencia en su uso de su capital. Ahora, en América Latina y el Caribe, la cultura normativa ha sido mucho más conservadora y las actividades de los bancos están mucho más controladas, especialmente después de la crisis de la década de 80. Entonces, estos mercados no fue creados básicamente por la naturaleza de la norma bancaria. Entonces, gracias a eso, creo que es por América Latina sobrevivió la crisis global financiera sin tantos problemas que afectaron los bancos, especialmente bancos americanos y bancos ingleses. Bueno, esa es un poco una nota a pie, pero creo que es interesante esa comparación. Bueno, estos problemas con Basilea II fue realmente lo que provocó entonces la propuesta de Basilea III. Y para mostrar un poco el tema de la calidad de capital, este gráfico viene en un paper súper bueno y famoso en la época de 2009, que miraban un poco la calidad del capital de los bancos. Ese es
la forma de capital de los bancos, digamos, la contribución a capital de los bancos entre 2000 y 2008, y como uno puede ver, especialmente en Estados Unidos, la contribución mayor fue de la deuda subordinada y no de acciones comunes o el capital básico de los bancos. Entonces, los bancos tenían menor calidad de capital cuando venía la crisis financiera global. Ahora, y por eso Basilea III puso un tanto énfasis sobre la calidad de capital. Ahora, también había muchos comentarios no solamente de los países del norte, pero también de los países del sur sobre Basilea II. Basilea II tenía más que 200 páginas y más que 100 documentos, además que la propuesta sobre distintos temas, pero muchos, como dijo un poco Diego en su introducción, muchas páginas sobre temas que no son tan relevantes para la mayoría de los países emergentes, porque no tenían y no tienen todavía estos mercados de capitales y productos estructurados, etcétera, etcétera, por lo menos en la importancia que tienen los países desarrollados. Y en algún sentido, yo lo escribí en algunos artículos, que Basilea II fue un acuerdo para 100 bancos en 10 países y no tanto para 10 bancos en 100 países. ¿Por qué lo dije eso? Porque mientras que Basilea I y Basilea II fue definido básicamente para los bancos que son activos internacionalmente, estos acuerdos, Basilea I fue implementado en más que 100 países para todos sus bancos, no para solamente los bancos activos internacionalmente, para todo el sistema financiero. Entonces, entonces Basilea I fue útil, aparentemente útil para más que 100 países en ese sentido, mientras que Basilea II, dado su complejidad, probablemente está más enfocado en los bancos sofisticados y activos en el mercado internacional. Y si uno toma todas estas páginas de Basilea II literalmente y dice que, bueno, que lo vamos a explicar eso a todos los bancos en un sistema financiero en un país emergente, eso implicaba entonces un costo de compliance, ¿no? Un costo de regulación para estos bancos en una forma muy significativa. Entonces, también fue una crítica de varios países que realmente para implementar eso literalmente, especialmente si uno quiere implementarlo para todos sus bancos en su sistema financiero, implicaba un costo regulatorio realmente significativo. Un otro comentario fue la calibración de Basilea II. La calibración de Basilea II, especialmente con los enfoques más avanzados, fue por los países, digamos, inventan los mercados de los países desarrollados. Y fue notable que Basilea I fue implementado en muchos países con requisitos mayor que el 8%. Y no fue muy claro cómo implementar Basilea II pero con un requisito más alto que el 8%. Y un otro comentario del sur era que los temas transfrontera no fueron considerados explícitamente. Si uno mira Basilea I o Basilea II, el supuesto es básicamente que el rol del supervisor es supervisar un banco, supervisar digamos, muchos bancos, pero cada uno es un banco. Entonces, el enfoque básicamente es supervisar un banco entero, ¿no? Es un banco consolidado. Pero la realidad es que los bancos son muy complicados. Tienen una organización legal súper complicada, los bancos grandes, con muchos subsidiarios, algunos, digamos, subsidiarios en distintos países o subsidiarios que hacen distintas actividades. A veces hay una diferenciación entre la organización legal
y la organización cooperativa, para decir algo. Y entonces muchos temas de gobernanza y muchos temas, y eso también llevó entonces a muchos temas transfronteras, digamos. Y básicamente de qué debería ser el supervisor del anfitrión, si hay un subsidiario de un banco importante en su país, que debería ser el host supervisor, digamos, en el país donde está el banco, el subsidiario del banco, y que tiene que ser el supervisor de el país de origen de ese banco. A veces se dice el lead supervisor o el consolidated supervisor, el supervisor de la entidad consolidada. Estos temas no fueron considerados explícitamente, sigue siendo no muy considerados en los acuerdos de Basilea, están en otros documentos ahora, por lo menos algunos principios, pero no están en los acuerdos. Entonces, estos fueron algunos de los comentarios de los países del sur. Bueno, entonces Basilea II, Basilea II a Basilea III había un aumento en el nivel de capital necesario o requerido, más un aumento en la calidad del capital y también una invención de se llama en inglés el cyclical buffer, entonces un nivel de capital, un monto de capital que tiene que ver con el ciclo, un requisito adicional en los buenos momentos, en los buenos tiempos, que los bancos entonces tienen y pueden usar en los malos momentos. En este gráfico se puede ver la diferencia entre Basilea II a la izquierda, que tenía un requisito total de 8%, la mitad de eso, Basilea I decía que debería ser Tier 1, que es básicamente acciones comunes o el common equity, y luego 4% de los activos de riesgo Tier 2, deuda subordinada, otros instrumentos, pero al lado a la derecha, Basilea 3 tienen Core Tier 1, que es Common Equity 4,5%, y luego más Tier 1, un otra 1,5%, y luego un otra 1 entre 0 y 2,5%, que se llama el Capital Conservation Buffer, y encima de esto es el buffer del ciclo, entonces mucho más capital que pueden realmente enfrentar pérdidas. Entonces no solamente un aumento de capital, pero también un aumento en su calidad. Y luego, después de Basilea III, había algunos cambios de Basilea III, que se llama, algunos dicen Basilea IV, algunos dicen 3,1. Había un mínimo en el capital necesario, el capital requerido por los enfoques avanzados. Había un leverage ratio y también algunos cambios en estos enfoques avanzados, un poco para restringir lo que podían hacer los bancos, más control sobre las variables del parte de la superintendencia. No todas las variables pueden definir el banco. Lo voy a ir más rápido ahora porque veo el tiempo. Ahora, ¿cuál ha sido nuestros comentarios en su momento sobre Basilea II y cómo entonces empecé a pensar sobre una propuesta de región? Bueno, primero que yo escribí un artículo con Giovanni Manoni, que salió en 2005, que decía básicamente que el problema con muchos países emergentes es que estaban en dos, digamos, entre dos sillas, entre los dos enfoques. Por un lado, el enfoque estandarizado que usaban los ratings, las calificaciones externas, no fue tan útil porque no hay tantos ratings, digamos, en los países emergentes. No hay tantas empresas que tienen un rating. Entonces, si el objetivo es relacionar el capital a riesgo, ese no hace tanto. Pero por otro lado, los enfoques más avanzados, de las calificaciones internas, eran muy complejos, bastante complicados, y daban mucha autonomía a los bancos
Y como lo expliqué un poco, la cultura de la regulación bancaria en América Latina es mucho más cerca a los bancos, mucho más, digamos, de autorizar las actividades de los bancos y no dar tanta autonomía a los bancos. Entonces, y su complejidad lleva entonces que es bastante difícil de supervisar, requiere muchos recursos para supervisar. Pero al mismo tiempo, muchos países en América Latina tienen un sistema de credit bureau, de base que se usan los registros de crédito público que tienen en general los bancos centrales, algunas superintendencias. Los bancos reportan todos sus préstamos a estos sistemas de información y eso se usan para controlar las provisiones de los bancos, para mirar si el préstamo está bien o si está en mora, y si está en mora los bancos tienen que provisionar. Entonces, los bancos centrales en América Latina, también en algunos países, en las economías, por ejemplo, en España o Italia también tienen estos sistemas. En general no tienen en Estados Unidos y en general no tiene Inglaterra estos sistemas, pero los países de América Latina sí tienen en muchos casos, pero tienen mucho más información en realidad sobre todos los préstamos que tienen los bancos. Entonces, ya tienen un sistema de información sobre los préstamos y ya piden a los bancos, en varios casos, hacer ratings de sus préstamos. Hay varios ratings, sin embargo, que el préstamo está, que no está en mora, que está performing perfecto, está bien el préstamo, pero sin embargo el banco tiene que decir que, bueno, pero este es un préstamo de bajo riesgo, de mediano riesgo, de más alto riesgo. Sin embargo, que no hay ninguna mora todavía. Entonces, ya tienen un sistema de información bastante desarrollado. Entonces, nosotros hicimos una propuesta que en su momento se llamaba el Centralized Rating Based Approach, un enfoque que usaban estos ratings. ¿Por qué centralizado? Porque la escala que se usan básicamente fue definida por la superintendencia. Y también sugerimos una recalibración de estos enfoques avanzados para América Latina, que daba entonces requerimientos un poco más altos que el 8%. Digamos, una manera, digamos, el promedio en América Latina en ese momento fue más o menos un requerimiento de 10%, entonces tenemos una manera de recalibrar para tener un requerimiento un poco más alto. Ahora, es interesante para notar que los países en la región estaban implementando Basilea II en distintas formas. Entonces, Brasil, por ejemplo, decía que quiere que sus bancos más sofisticados tienen que usar los enfoques más avanzados y no están muy... y los bancos más pequeños en Brasil pueden usar los enfoques más simples que son más parecidos a Basilea I. Entonces, en Brasil no querían usar las calificaciones que vienen de las calificadoras a riesgo. El Chile era siempre el opuesto, que Chile estaba aplicando el enfoque estandarizado justamente usando las calificaciones de los calificadores. Perú estaba un poco entre los dos, querían usar el Standardized Approach usando los calificadores, pero también estaba trabajando en el IRB, en el enfoque de los ratings externos. Y algunos otros países estaban adoptando una manera un poco, adoptando distintas medidas de Basilea II, sin decir que están adoptando todo de Basilea II, adoptando cosas que son consistentes con Basilea II, pero sin implementar todo Basilea II. Entonces, los países de la región están implementando Basilea II en una forma distinta entre ellos. Ahora, me voy a pasar, también voy a pasar rápido a algunos temas. También hay preocupación en la región sobre los otros buffers que mencioné de Basilea III, básicamente sobre la calibración de estos requerimientos adicionales, además que distintos enfoques sobre el leverage ratio. También en América Latina, Basilea
Basilea III incluye también una innovación de Basilea III, fue incluir reglas sobre liquidez. Ahora, la reglamentación de liquidez en América Latina y el Caribe ha sido muy activo, ¿no? Y justamente fue uno de los temas que charlé bastante con Renzo en su momento sobre el diseño de los requisitos de liquidez que tiene América Latina. Pero el enfoque en América Latina es más un enfoque, yo diría, macroprudencial. Y estos requisitos en general se tienen los activos en el Banco Central, digamos, mientras que en Basilea III el enfoque es más microprudencial y los activos líquidos lo tienen en la balanza de los bancos, pero no necesariamente en un custodio centralizado como el Banco Central. Entonces, América Latina siempre ha tenido un poco muchos países en la región tenían un enfoque sobre liquidez bastante distinto de lo que salió en Basilea III. Y luego había otros temas en América Latina que hablamos bastante en su momento sobre los descalces de moneda, por ejemplo. Hay un sistema de descalce de moneda en los acuerdos de Basilea, pero es muy distinto que muchos países tienen en la región. En muchos países en la región hay una restricción cuantitativa mucho más estricta de lo que aparece en Basilea. También en América Latina hay unas regulaciones sobre préstamos a gente que son relacionados al banco, que son mucho más estrictos que las reglas que están en Basilea. Y yo mencioné provisiones. Basilea III no tocaba el tema de provisiones. Es otro tema complicado en el mundo por varios motivos, diferencias en los enfoques. Pero en América Latina creo que sería mucho más fácil llegar a acuerdos entre los países sobre cómo implementar provisiones, y muchos países tienen sistemas que no son tan distintos. Y bueno, mencioné antes los temas de transfrontera y en América Latina hemos pensado bastante en eso, y creo que es un tema tan importante porque la existencia de los bancos extranjeros son muy importantes en algunos países, y básicamente si un banco es muy importante para un anfitrión, para un país anfitrión, debería ser muy claro que el supervisor primario para ese banco en ese país anfitrión es el superintendencia de ese país, digamos. Eso, digamos, es así, en la legislación de nuestros países es así, pero no está 100%, yo diría, reflejado en los documentos de Basilea. Y luego creo que falta todavía, y es un trabajo en progreso, digamos, acuerdos sobre cómo compartir información, cómo hacer inspecciones conjuntos. Y todo eso viene a una observación que es la siguiente, que es, si realmente hay un problema con un banco que tiene subsidiarios en varios países, en ese momento es demasiado tarde, digamos. Los incentivos en ese momento, cuando aparece el problema, es para proteger sus acreedores de ese banco. Y aparece lo que se llama en inglés ring fencing. Eso quiere decir que los activos de un banco en algún lugar lo usan para los acreedores del banco en ese lugar. Entonces, cuando viene un problema es demasiado tarde. Entonces, eso quiere decir que necesitamos pensar en reglas de intervención antes. Necesitamos un acuerdo sobre reglas de intervención temprana en los bancos internacionales que tienen subsidiarios en distintos países, no solamente desde el punto de vista del lead supervisor, del supervisor consolidado, pero también al nivel de todas las instituciones de ese banco, todos los subsidiarios de ese banco. Y todavía
ese no existe. Solamente para hacer más énfasis sobre ese punto, Lehman Brothers cuando falló tenía casi 3.000 entidades legales operando en 50 países, digamos. Y bueno, en América Latina somos el anfitrión de varias entidades legales en algunas estructuras tan complicadas de los bancos. Y la complejidad es parte de una estrategia de un banco. No es, digamos, no es por coincidencia que tiene estas estructuras legales tan complicadas. Y cuando no se puede entender muy bien por qué un banco tiene una complejidad organizacional así, creo que hay un problema. Entonces, hay progreso sobre eso en general, sobre los bancos internacionales tienen que hacer ahora que se llama living wills, cómo se pueden resolver un banco internacional si viene un problema, tener ese acuerdo upfront, enfrente, pero todavía creo que hay trabajo para hacer para entender cómo estos acuerdos digamos, cómo lo van a operar cuando tenemos subsidiarios de bancos importantes en nuestros países. Voy a pasar eso. Entonces, voy a pasar, ¿por qué entonces la idea de Lima 1 y por qué es relevante hoy? Bueno, entonces, tenemos estos temas. Entonces, creo que los países de la región están, digamos, en algún sentido, están en el dentro de los distintos enfoques, están entre las sillas, digamos, de los distintos enfoques, ¿no? Segundo tema, la calibración de esos enfoques no son necesariamente exactamente lo que necesitamos o sería el óptimo en la región. Y también, dado que los países están adoptando enfoques distintos, y además ahora hay una gran discusión sobre algo que se llama proporcionalidad, proportionality en inglés. ¿Y por qué venía el tema de proporcionalidad? Porque yo decía, mira, que si uno quiere realmente aplicar Basilea II o Basilea III a todos los bancos de su sistema, el costo de compliance, el costo regulatorio va a ser muy alto. Entonces ahora hay una discusión de cómo se puede adoptar Basilea II o Basilea III, pero en una forma proporcional, que quiere decir que un banco más simple puede tener reglas más simples. Está bien, está perfecto la idea, pero el tema es que distintos países están adoptando proporcionalidad en distintas maneras. Entonces, no solamente eligiendo distintos enfoques, pero también eligiendo distintas maneras para adoptar proporcionalidad. Entonces, ¿cuál es el peligro? El peligro es que perdimos el rol de un estándar. Basilea I fue un estándar en común para 100 países en el mundo. El problema es que hay un peligro de perder ese estándar y en una región como América Latina, donde estamos, digamos, en un proceso de integración financiera, creo que perder un estándar financiero sería potencialmente una pérdida importante. Entonces, ese también es un peligro. Y el otro tema es que, bueno, hay algunos tópicos que son muy importantes para nosotros. La manera como regulamos liquidez, los temas transfronteras, los otros temas que ha mencionado. Y estos temas, nosotros tenemos ideas súper buenas en nuestros países sobre estos temas que no están cubiertos en una manera tan profunda en Basilea II o Basilea III. Entonces, salió la idea de Lima 1, y esa fue la propuesta que lo hice en esta reunión de ASBA en Lima, para desarrollar una propuesta para América Latina y el Caribe. Pero ese puede ser consistente con Basilea, no es
no es una propuesta que sería competencia Basilea, no, podría ser 100% consistente con Basilea, pero su objetivo sería asegurar una homogeneidad, digamos, mucho más, reglas mucho más homogéneas para la región, para que la aplicación de Basilea sería más común entre los países, ¿no? Incluyendo la elección de distintos pilares, de los distintos enfoques adentro del pilar 1, cómo aplicar la proporcionalidad. Y también hay temas que no ha mencionado que están en pilar 2 y también en pilar 3. Temas de procesos, de otros riesgos que no están tratados explícitamente en pilar 1. Y también tener más acuerdos entre nosotros de cómo enfrentar estos temas transfronteras. Y no solamente creo que estos objetivos son buenos, pero también tenemos experiencia en América Latina y tenemos excelentes economistas en nuestras superintendencias y bancos centrales. Y dado eso, creo que la región tiene mucho para enseñar al mundo en ese tópico. Y esto sigue siendo relevante hoy si uno mira cómo los países en la región están realmente aplicando Basilea 2 y Basilea 3. Ese gráfico muestra los distintos enfoques en el horizontal y en el vertical, el número de países. Entonces, hay 3 países que están implementando el enfoque simplificado. Hay 10 países que están implementando el enfoque estandarizado. Hay 2 países que están implementando cada una de las versiones de los enfoques avanzados. Hay algunos que dicen ninguno de esto porque están haciendo cosas más complicadas todavía, pero no necesariamente consistente entre estos países, etc. Entonces, ese sigue siendo, estos datos vienen de una encuesta que hizo el Banco Central en 2019, son los más recientes entre todos los países que tengo. Entonces, creo que la propuesta del IMO 1 sigue siendo relevante y sigue siendo una cosa que deberíamos pensar en el tema de la regulación bancaria. Ahora, para terminar, en los últimos 5 minutos, a un par de comentarios de cómo estamos en ese momento y los desafíos que tenemos en los sistemas financieros. Digamos, a pesar, digamos, todos estos temas que he mencionado, que cómo podemos avanzar más todavía, es la verdad que hemos avanzado muchísimo en este área, ¿no? El primer punto es que el profesionalismo y la calidad de la supervisión bancaria y la regulación bancaria en la región ha mejorado en los últimos 20 años, ha mejorado dramáticamente. Y los sistemas financieros en general tienen mucho capital, tienen mucha liquidez y los riesgos adentro de nuestros sistemas financieros han sido muy reducidos. Ese fue fantástico cuando llegó el momento de COVID, ¿no? Que fue obviamente una crisis humanitaria y económica y financiera y muy, muy importante y muy profundo. Por suerte, los ratios de capitales de los bancos estaban muy encima del 8% de Basilea 1. Esos son los ratios de Tier 1, de capital básico en la región, un promedio entre varios países, y estaba en el nivel de 13,5%. Este es Tier 1, este es capital básico, por lo menos siguiendo la definición de América Latina. Por supuesto, bajó en 2020, pero luego subió bastante rápido y recuperó, y como se puede ver, sigue recuperando hasta el primer trimestre de 2001 en este gráfico. Y sigue muy, muy estable hoy. Pero también al mismo tiempo es posible
Y para tener más información, invito a ustedes a mirar nuestro reporte macroeconómico de 2021 que hemos publicado en marzo de este año. Nosotros decimos en este reporte que es posible que hay ciertos riesgos que están en nuestros sistemas financieros y un poco escondidos. ¿Por qué digo esto? Porque había muchas intervenciones de las regulaciones, mucha flexibilización de las regulaciones, había moratorios de los préstamos, los bancos, los préstamos que estaban en los moratorios, los bancos en general siguen reportando como que si fueron, que no tienen ninguna mora, digamos, y, eh, y si uno mira qué pasó con los préstamos en mora, no pasó mucho todavía, y eso es bastante sorprendente, dado la cantidad de los préstamos que estaban en mora en las moratorias. Si uno mira los indicadores más del mercado de los riesgos bancarios, entonces nosotros calculamos por todos los bancos que podemos en la región, que son básicamente los bancos que tienen una cotización en una bolsa, calculamos una probabilidad de la deficiencia capital en un momento de tiempo, no solamente en América Latina, pero también en otras regiones del mundo, usando teorías de precios de opciones. No lo voy a entrar en los detalles de la metodología, pero ese indicador de riesgo subió mucho en el año 2000, como fue, digamos, es como uno esperaría, pero es notable que en América Latina sigue siendo más alto que en la época pre-crisis. Entonces, si uno puede ver, acá subió mucho y bajó, pero bajó niveles que no son al nivel de pre-crisis acá. Mientras que en algunas regiones, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá, en América Norte, bajó casi al nivel pre-crisis. Pero en América Latina y en otras regiones siguen en niveles más altos. Es decir, hay cierta diferencia entonces entre las medidas de riesgo que están en la balanza de los bancos y las medidas de riesgo que vienen más del mercado. Entonces, lo más probable, y ahora si uno mira lo que está pasando con los indicadores de capital, no se puede ver mucha relación. Ese es el gráfico, el indicador de capital de los bancos es la línea verde, y como yo dije, sigue subiendo en 2001, este es 2001, trimestre 1, 2001, trimestre 2, mientras que los préstamos en mora sí están subiendo, y estos indicadores del mercado de la probabilidad de deficiencia de capital siguen bastante altos. Entonces ahora vemos que por lo menos en el caso de algunos bancos sí están subiendo los préstamos en mora, pero este todavía no ha llegado al nivel de capitales. Entonces probablemente esto no vamos a ver en los meses que vienen, cuando los impactos de la moratoria, salimos de todos los impactos de la moratoria, también cuando los programas de garantías sobre préstamos, de garantías públicas sobre préstamos expiran, también vamos a ver posiblemente un impacto sobre los niveles de préstamos en mora y posiblemente sobre los requisitos de capital, pero es por eso que tenemos estos buffers de capital encima de los requisitos regulatorios. Entonces creo que los sistemas financieros son súper sólidos, pero posiblemente hay ciertos riesgos que todavía vamos a ver en nuestros sistemas financieros más adelante. Entonces, para concluir, creo que la adopción y la adaptación de
los estándares de Basilea sigue siendo un desafío para la región. Muchos países siguen en el proceso de adoptar Basilea III. Muchos países están en diferentes posiciones y están haciendo, siguiendo diferentes alternativas. Entonces, están adoptando estas reglas en maneras distintas. Entonces, creo que hay un espacio para la región para adoptar un estándar que sería consistente con Basilea, pero que sería más homogéneo entre los países en la región, especialmente en una región donde creo que la integración financiera va a seguir. Y bueno, mi propuesta de nombre sería Lima 1, ¿por qué no? Es una ciudad que me encanta y creo que es un nombre tan bueno como cualquier otra, entonces sugiero todavía que puede poner el nombre Lima 1. Y bueno, COVID ha presentado muchos desafíos, obviamente, en todas nuestras economías, pero espero que esto es una interrupción temporaria a las regulaciones y la supervisión tan buena que hemos adoptado en los años recientes y podemos volver a las regulaciones y la supervisión que hemos desarrollado en estos años, porque la disciplina de las superintendencias y también del mercado son elementos muy críticos para la estabilidad financiera en los años que vienen. Y con eso termino, Diego, y muchas gracias otra vez por la invitación y estoy muy contento que lo puedo construir en una forma modesta con esa humilde propuesta para la región. Gracias. Las gracias a ti, Andrew. Muy interesante la charla y en efecto se nos vienen algunos años de bastantes retos para la estabilidad financiera, ¿no? Lo que tú mencionabas que en este próximo año o año y medio en donde van a comenzar a haber vencimientos masivos de garantías, es donde los sistemas y la supervisión se van a poner a prueba. Muchas gracias por la presentación. Realmente la he disfrutado mucho y estoy seguro que la audiencia comparte esa apreciación. Y bueno, el tiempo apremia y solamente me queda cerrar la sesión nuevamente agradeciendo tu presencia virtual, que espero que en algún momento en el futuro próximo pueda ser una presencia física. Muchas gracias, Andrew. Me encantaría. Y muchas gracias otra vez, Diego, por la invitación.